En un mundo aparentemente más conectado que nunca, la violencia política sigue siendo una mancha indeleble en la historia de la humanidad. Desde los disturbios por la unificación de Egipto en el año 3100 a.C., hasta la guerra actual entre Rusia y Ucrania o la misma dictadura cívico-militar eclesiástica argentina o el golpe contra Evo Morales en Bolivia. Este conjunto de tensiones políticas contemporáneas, este flagelo, sigue con innumerables episodios en cada rincón del planeta. La violencia política abarca un amplio espectro de actos, desde las confrontaciones físicas en manifestaciones hasta el terrorismo de Estado. A menudo se origina en la lucha por el poder y la falta de inclusión en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, este fenómeno también puede estar relacionado con la discriminación, con la desigualdad económica, con la xenofobia y otras tensiones sociales. Una de las características más alarmantes de la violencia política es su capacidad para propagarse a través de las fronteras nacionales. Las redes sociales y la globalización permitieron que las tensiones políticas y los extremismos se difundan más rápidamente que nunca. Lo que comienza como un conflicto local puede transformarse en un problema global en cuestión de días. ¿Se puede combatir la violencia política? Si hay voluntad, claro que sí. Para combatir la violencia política de manera efectiva es imperativo comprender sus raíces profundas. La falta de inclusión y representación política junto con la polarización y la retórica divisiva son factores cruciales. A menudo, cuando los ciudadanos sienten que las instituciones políticas no escuchan sus voces, recurren a métodos violentos para hacerse oír, como un corte de ruta o de calle, por ejemplo. Pero también está la influencia de actores externos, como gobiernos extranjeros o grupos extremistas, que pueden exacerbar las tensiones políticas en una región determinada. Esto se manifiesta en la proliferación de noticias falsas, la financiación de movimientos radicales y la incitación permanente a la violencia. Atravesamos una etapa donde la incitación a la violencia es permanente. Y como la mayoría de los movimientos planetarios, la violencia política también es muy rentable para los grupos de poder de siempre. Para abordar la violencia política se requiere un enfoque amplio y coordinado que involucre a gobiernos, a organizaciones internacionales, a la sociedad civil y al sector privado, por supuesto. Para avanzar en algunas de las soluciones, los manuales proponen, por ejemplo, fomentar la inclusión política porque garantiza que todas las voces sean escuchadas y representadas en el proceso político. Esto es fundamental para prevenir la violencia. Educación y alfabetización mediática. Enseñar a los ciudadanos a discernir entre la información verídica y la noticia falsa puede reducir la polarización y la incitación a la violencia. La cooperación internacional, los gobiernos deben trabajar juntos para identificar y abordar las amenazas transnacionales de la violencia política. La mediación y resolución de conflictos. Las organizaciones como las Naciones Unidas pueden desempeñar un papel crucial en la resolución de conflictos y en la prevención de la violencia. El combate a la desigualdad y la discriminación, la lucha contra la violencia política debe ir de la mano con la erradicación de la desigualdad económica y de la discriminación. Los analistas también coinciden en que la violencia política es un desafío complejo y persistente que afecta a las sociedades de todo el mundo. Sabemos que no existe una solución única para abordar sus causas profundas. Fomentar la inclusión y promover la cooperación internacional son pasos claves hacia un mundo más pacífico y democrático. La historia demostró que la violencia política solo conduce a la destrucción y al sufrimiento. Y aunque suena moraleja, sabemos que como sociedad debemos aprender de nuestro pasado y trabajar juntos para forjar un futuro más armonioso y juntos para todos. La violencia política no puede ser erradicada de la noche a la mañana, pero con determinación y colaboración podemos allanar el camino hacia un mundo más seguro y más equitativo. Parece inalcanzable, claro, pero también podemos empezar en nuestros barrios.
Damos cuenta en la editorial de hoy, post elecciones, un tema que hace rato veníamos con ganas de tratar, por supuesto desde la editorial, y es la violencia política, como podemos ver en las redes sociales, en los medios de comunicación. Decimos en nuestra editorial que una de las maneras de combatir la violencia política es justamente con educación mediática. Otra vez los medios en el centro de la escena con la generación de noticias falsas. Esta editorial va a estar subida, por supuesto, como todos nuestros materiales, en nuestra página de emisionesplural.net. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.